si es algo que yo no tengo ningún problema, yo te lo digo que no, vamos, eso está fuera de batalla. Yo sea una finca, yo lo que tengo que es a primera hora de la mañana, Buenos días. mañana de mirar Señor delegado territorial de Huelva, de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, señora responsable del área jurídica del Servicio de Empresas de SAE, amigos, amigas empresarios. Reciban en nombre de la FOE y en mi condición de secretaria general de la misma, nuestra más cordial bienvenida a estas jornadas programadas en el proyecto FEAMAS de Empresas, contando con la financiación de la Junta de Andalucía, desarrollado en Huelva por la FOE, por la colaboración de la Delegación Territorial del Sur. Saludos que hago extensivo a quienes están conectados. ¿Vale? Que me pregunten a mí, yo veré si lo doy o no lo doy, o te molesto o no te molesto. Después, manifiesto a los asociados en aras a conocer las nuevas ayudas de la Junta de Andalucía dirigidas a impulsar la recuperación económica y la consolidación empresarial. Para generar empleo y mantener el existente es importante disponer de incentivos que respondan a los vaivenes del mercado, como está ocurriendo con el sobrecoste energético de gas natural y electricidad como consecuencia de la guerra contra Ucrania, que está haciendo estragos sobre muchos negocios a escala local. Las empresas están empeñadas en seguir contribuyendo al impulso que necesita la economía. Se requiere un marco estable y apoyos firmes por parte de la administración. De ahí que mostremos desde la FOE nuestra gratitud hacia la Junta de Andalucía por su responsabilidad con el sector empresarial, poniendo a su disposición este sustancioso paquete de subvenciones que presentamos. ¿Y quién mejor que nuestro delegado territorial, Carlos, a quien doy nuestra más cordial bienvenida, y la directora encargada del área jurídica, Ali? Porque estamos convencidos que con vuestra exposición vamos a tener un perfecto conocimiento de este paquete de ayuda. Muchas gracias. De la palabra, delegado. Bien, buenos días, Teresa. Muchas gracias por acogernos aquí en la Casa de los Empresarios. Buenos días, la Delegación de Servicios de Empleo. Bueno, para mí como delegado, y además de las primeras actuaciones, intervenciones que uno tiene, es una satisfacción el hecho de venir a contar a la Casa de los Empresarios, abrir esta jornada en la Casa de los Empresarios personal de ayuda. La Junta de Andalucía tiene en este momento a los empresarios en el centro de su ser, porque somos conscientes de la Junta que sin empresarios, pues al final no hay estado de bienestar. Eso es clarísimo. Los sobrecostes energéticos han sido y están siendo en algunos casos un drama para la tesorería propia y para la cifra de negocio de nuestros empresarios en toda Andalucía y fruto de ese pacto social entre organizaciones sindicales, organizaciones empresariales y la administración andaluza, ahora se materializa esa ayuda, ese paquete de ayuda voluminoso de 525 millones de euros, ni más ni menos, que van directamente, puestos de esa forma, van directamente a lo que es nuestra economía. Evidentemente, ayudar directamente a los empresarios es introducir estos 525 millones en la rueda de la economía. Ahora veréis que lo va a contar, lo cuenta muchísimo mejor que yo, pero es sumamente fácil. Los empresarios están en lo que tienen que estar, que es en trabajar todos los días en generar empleo, en generar riqueza y crecimiento, y las administraciones tenemos que estar para no estorbar, para facilitar en lo posible todos los procedimientos, y yo creo que con las últimas medidas o con la última forma de poner en funcionamiento los paquetes de subvenciones y de ayudas de la Junta de Andalucía, se ha ganado mucho en esa agilidad, y esta ayuda no es ajena a ello. Por lo tanto, facilitar la solicitud de las mismas y pagar rápido también es algo que es una obsesión del presidente Juanma Moreno y de la consejera Rocío Blanco. Por lo tanto, yo no me extiendo más. Muchísimas gracias por haberme dejado estar aquí en un sitio al que admiro tanto el esfuerzo que ponen en el día a día levantando las persianas de sus negocios, como son los empresarios, y sin más, bueno, con Lali, que ella lo va a contar. Sí.
Pues buenos días. Ante todo, dar las gracias a la Federación Andaluza de Empresarios por esta oportunidad que me brinda a la Administración y a la empresa y a mí en mi persona por la oportunidad de compartir este momento de información, formación y experiencia. Vamos a entrar directamente en el diseño del incentivo, que si habéis tenido ya la prevención de leer un poquito sobre él, es verdad que es un incentivo que en principio no genera mucha dificultad y que parece fácil y que es fácil en cuanto a la gestión y en cuanto a la comprensión. No tanto fácil en cuanto al cálculo tanto del importe de la subvención como del requisito de encontrarse especialmente afectado. Todo esto lo vamos a ver mucho conflicto. Pero sí que es verdad que el decreto establece ahí como una fórmula de que cuando uno la lee da como un poco de miedo, ¿verdad? Sobre todo a los que somos de, como ya digo, de letras puras. Pero bueno, yo lo voy a intentar explicar de una manera muy fácil para que por lo menos entendamos la lógica del incentivo. Yo este ordenador un poquito y va pasando. Ahí. Bueno, el título del incentivo no dice nada nuevo más que, como ya ha dicho el delegado, el objetivo fundamental no solo de esta ayuda, sino del resto de medidas que se han incorporado en el pacto social, es mejorar y mantener la competitividad de las empresas. Y el objetivo específico es sufragar el sobrecoste energético que a lo largo del 2022 tuvieron las empresas con ocasión de la guerra de Ucrania. La dotación, que ya lo ha dicho el delegado, de millones, ya hay adelanto que, aunque en principio se establece la no compatibilidad de esta ayuda con ayudas destinadas al mismo fin, normalmente las ayudas de la Junta son compatibles. La mayoría del diseño de las subvenciones que realiza se establece la compatibilidad. ¿Vale? ¿Con qué no es compatible? Con ayudas que haya recibido la empresa para las finalidades de pagar el coste energético. ¿Vale? Cuando hablamos de coste energético en Andalucía, lo que se ha contemplado es el sobrecoste gas natural y electricidad. Yo siempre voy a hacer lo referido a electricidad, pero igualmente se va a hacer el cálculo con el gas. Bien, ¿para quién está diseñado este incentivo? En principio, para las pymes y para las personas trabajadoras autónomas, y aquí es donde está la primera dificultad en la que tenemos que parar, que considera la normativa que están especialmente afectados por el sobrecoste que sufrieron en el año 22 con respecto a los estarían ahí incluidas todas las pymes, todas las personas autónomas, estableciendo el efecto de la norma. Por un lado, se han contemplado algunos tenais y no todos, con lo cual hay una serie de sectores de actividad que están incluidos de la ayuda, luego lo veremos con más detenimiento. Y por otro lado, se establece el concepto de especialmente afectado. ¿Esto qué significa? Que si miráis el decreto ley, se ha establecido, la Administración Autonómica ha establecido, teniendo en cuenta los datos de estadística de evolución histórica, y esto quiere decir de evolución histórica de aumento de precios, porque efectivamente normalmente hay un aumento cada año, por lo menos a eso estamos acostumbrados. En este caso, del coste energético, lo que ha hecho la normativa es determinar valor referencial que está en una tabla en la propia normativa, a partir del cual ha entendido que el aumento de precios que no supere ese umbral que aparece en la normativa no se basa, se considera sobrecosto, evidentemente,
porque es un aumento de precio, pero no se va a considerar un sobrecoste excesivo y por lo tanto susceptible de ser calificado como especialmente afectado a la hora de aplicar esta norma. Sé que hay personas conectadas online, pero me gustaría que lo que estéis aquí, a mí no me importa que vayamos viendo las dudas que vayan surgiendo en el momento de su resolución. Además puede ser clarificado para esta red. Entonces, como un poquito, esta es una de las primeras dificultades que tiene la norma, ¿vale? No me importa que esto lo veamos y nos paremos. Si tenéis alguna duda, me la explico. En definitiva, ¿cómo ser yo, empresa, si soy especialmente afectada por el sobrecoste energético? Yo lo he hecho con un ejemplo, ¿vale? Imaginaros que somos una empresa que la dedicamos, nos consideran por nuestros CNAE industriales, ¿vale? Nos vamos a la normativa, que yo no la puedo poner aquí, y os vais a encontrar. Lo primero que debo hacer como empresa es buscar mi CNAE si está incluido en la relación. En este caso soy industria extractiva, estoy incluido en la relación y veo que se establece un valor de referencia de 4,1, porque lo ha determinado la Administración Autonómica, teniendo en cuenta los datos, ya digo, de evolución histórica del precio. Bien, ese valor no viene dado. Luego, para saber si yo, industria extractiva, que estoy, ya sé que soy potencialmente beneficiario, que soy especialmente afectado, ¿qué tendría que hacer? Tomar como cálculo, base de cálculo, lo que he abonado. En este caso he puesto el ejemplo de la electricidad. Lo que he abonado por electricidad en el año, lo divido por mi cifra de negocio que he movido en el año 2021 y el resultado lo multiplico por 5. Yo he puesto un ejemplo ahí, cifra de negocio 40.000 euros, por el facturación que he pagado en electricidad, haciéndose cálculo, sale el pico, es por tanto superior. Si fuera igual a 4,125, también se consideraría empresa especialmente afectada. Si del resultado de este cálculo me saliera un valor superior a 4,125, aunque mi cena esté incluido, yo no podría, me quedaría fuera de usted. ¿Está claro esto? Tengo que hacer este cálculo, ¿verdad? Hombre, podemos rellenar la solicitud, presentar y ya está. Pero es lógico que por lo menos tengamos esta prevención de saber si somos empresas afectadas. Que no tenemos local porque no he guardado mi factura, solicitar. ¿Vale? Es la que uno. Hasta aquí, ok. Vale, si lo tuviéramos que hacer con el gas natural, haríamos lo propio y obtendríamos el valor y a partir de ahí ya tendríamos el primer trabajo hecho. Es saber si son especialmente afectados. Sí, perdóname, pero es que aquí tienes un plan. ¿Te parece bien? Se vamos a echar cuando terminemos. Vale. Yo permitidme que le dé un trato un poco de favor a las personas que están aquí, pero como ya le dije, a mí me gusta la cercanía y el contacto y está continuamente preguntando. Entonces, es verdad que hay que acostumbrarse a los medios tecnológicos, pero bueno, voy a aprovechar que estoy viendo las caras y que estoy diciendo lo entiendo, no lo entiendo, para continuar la visión. Esa es la traducción de la fórmula, digamos, más fácil que aparece en la normativa, en el decreto. Bien, ¿están todos los sectores de actividad incluidos en el incentivo? No, los sectores que se incluyen, porque fundamentalmente tenéis ahí la agricultura, ganadería y pesca, porque tiene su propia línea de su actividad, ¿vale? Con lo cual, Sí. Mira, me sigue dando a mí.
poquito la voz. No, pero es que no vi. Dime. Hola, ¿me escucháis a mí bien? ¿Alguien puede que alguien diga algo? Que no sé. Es que no sé si es por el volumen si es por el volumen del Ani, si es. Si cogen el micro del ordenador. A ti sí se te oye, pero a la ponente no. Ah, estupendamente. Muchas gracias. Pues ya sabes que tienes que elevar un poquito la voz. Vale, lo intento el micrófono. Es que el micrófono lo coge la cámara, pero el teléfono hay que coger del ordenador. ¿Tú lo puedes hacer, por favor? Para así haría más cerca, seguramente. Lo mismo, yo no te como tu tono de voz un poquito más. Sí. Intento subir. Un problema del micrófono, ¿eh? Sí. Porque no se escucha nada. Se oye entrecortado continuamente y muchas palabras se pierden. Hola, buenos días. Yo oigo perfectamente el webinar. ¿Será algún problema de algún compañero en la charla que no era bien conectar el teléfono con el audio? ¿Me escucháis? ¿Y a mí me escucháis En el- cortado o a mí me escucháis bien? A ti te escuchamos perfecta. Y si yo me pongo de pie, ¿se me escucha bien? Sí. Vamos a intentarlo así. Yo lo intento de pie. Vamos a quitar esto, perdonad. Pues puedes continuar. Bueno, pues como decía, todos los sectores de actividad están incluidos, no. El sector de actividad se excluye. Sectores de actividad que ya tienen su propia línea de subvención, aquí y el sector financiero, sector público en sentido amplio, empresas con el sector público y todas aquellas empresas, por supuesto, se ha entendido que todas realizadores y distribuidores de energía van a quedar excluidas del dispositivo y todas aquellas los gastos directamente relacionados con el consumo doméstico. Estamos hablando de un incentivo que se ha diseñado para sufragar el sobrecoste industrial no doméstico, con lo cual se han quedado fuera fundamentalmente como forma jurídica. Todas las pymes van a poder entrar, pero se han excluido evidentemente a las comunidades de propietarios porque se entiende que su coste está destinado a uso doméstico, con lo cual tienen la precaución de mirar los demás. ¿Qué nos van a exigir como requisitos? Fundamental que tengamos titulares, contratos de gas natural y electricidad. Además, esos contratos los tengamos con comercializadoras que operan en Andalucía, que tengan al menos un punto de suministro oficial en Andalucía y, por supuesto, nuestra actividad de suyo, hay que decirlo, la actividad, aparte de incluirse en uno de los CNAE que estén contemplados como beneficiarios de la normativa, incentivo, que estén realizados en un centro de trabajo en Andalucía. Haber realizado durante el 2021, aunque esto lo explico ahora un poco con comillas, haber realizado durante el 2021 al menos una de las actividades incluidas en los CNAES
se consideran beneficiarios del incentivo, porque como hemos dicho, lo que se va a sufragar es el sobrecoste que han sufrido las empresas en el año 2022, de febrero del 22 a diciembre del 22, con respecto al coste que han tenido en el año 2021. Esto quiere decir que aquellas empresas que se dieron de alta a principios del 22 no van a ser beneficiarios de la subvención. No, también van a poder ser beneficiarios. Ahora os cuento cómo. Existe una medida excepcional para eso. Pero, en definitiva, ser titular de un contrato, y cuando decimos titular del contrato, que esto lo han preguntado mucho, y si yo estoy haciendo mi actividad en un local alquilado y el dueño del local, que es el titular del contrato, me repercute los costes, ¿puedo ser beneficiario de la ayuda? Hay que aportar, perdón, sí que hay que ser titular del contrato de electricidad y de gas. ¿Ok? Y, por supuesto, mantener el alta en la actividad hasta junio del 24. Es verdad que en principio, un poco antes, digamos, porque aquí hay dos filtros. Uno te dice es mantener la actividad hasta la fecha de presentación de la solicitud. Eso yo así. Pero luego hay que mirar un poquito más abajo y, sobre todo, para evitar que yo lo integro, y es que si estoy actualmente de alta, solicito el incentivo, cumplo los requisitos, me lo pagan, puede venir luego que integro si doy la actividad de baja antes de junio del 24. Esto es importante. ¿Vale? ¿Cuáles son los gastos que me van a sufragar? ¿Y cuál es el importe de la subvención que van a dar? Este cálculo no es necesario para nada que lo hagáis la empresa, los solicitantes, por lo tanto, de la subvención. Este cálculo lo hace automáticamente el órgano gestor. Para ello va a utilizar dos elementos. Por un lado, el dato de facturación que tiene de las empresas, que ya mismo se utiliza para saber si somos empresas especialmente afectadas. Ese dato lo va a obtener de Hacienda, de la agencia tributaria. Por otro lado, los datos de facturación de electricidad o gas natural. Tenemos nosotros que aportar un poco. Estos datos se les va a facilitar al órgano gestor a través de la compañía suministradora de gas y de electricidad. Empresas que ya adelanto, a su vez tienen que estar adheridas a un manifiesto que se publicó en mayo de este año y que, de alguna manera, venía a pedir colaboración a las empresas suministradoras para que, si estaban interesadas, se adhirieran y facilitaran los datos de consumo de todas las empresas potencialmente beneficiadas. Lo cual, de la virtualidad de esta ayuda es que tenemos que preocuparnos. En ningún caso quiero aportar, si desconocemos de saber cuál ha sido nuestra facturación, nuestro gasto energético y cuál ha sido nuestro volumen de negocio, aunque yo creo evidentemente la calidad de salud. Pero bien, para aquellas empresas que quieran un poco controlar la subvención y saber cuál es la cantidad que de alguna manera le corresponde, le corresponde como importe de la subvención, ahí sí que vais a ver en el decreto una fórmula súper larga, compleja y que ya a lo de letras puras me duele la cabeza, pero que yo, digamos, lo he simplificado. Creo que pretendo que se entienda bien. Eso me lo vaya a decir. Lo primero que tenemos que hacer, como digamos que lo que nos van a sufragar es el sobrecoste del año 22 respecto al 21, lo primero que tenemos que saber es a cuánto hemos pagado el kilovatio en el año 2021. Entonces, ¿qué tenemos que manejar? Por un lado, el importe de lo que hemos abonado
Voy a poner el ejemplo de la electricidad, ¿vale? El gas natural. Y digamos, tú tomarías, por un lado, la factura de electricidad abonado, por otro lado, el número de kilovatios consumidos en el periodo del año 2020. Cuando vemos, si lo vais a calcular, el importe de lo que habéis pagado, tenéis que excluir los impuestos y, evidentemente, otros gastos suplementarios que vienen en la factura, como alquileres de contadores y los servicios complementarios. Estrictamente que hemos pagado por consumo energético. A ver que tengo un total de lo que he pagado, lo divido por el número de kilovatios que he consumido en el año 2021 y eso me va a dar un valor mío del kilovatio. ¿A cuánto he pagado el kilovatio en el 2021? ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer? Lo propio con el 2022, porque ahí es donde voy a ver si efectivamente se me ha producido el sobrecoste. Entonces voy a tomar otra vez como referencia, por un lado, el importe de lo que he abonado por consumo energético, en este caso electricidad, lo divido por el número de kilovatios que he consumido, y eso me va a dar un valor. En este caso, esta empresa, el 2021 pagó, en el año 2021, pagó a razón de 0,15 más decimales, en el año 22, el precio medio del kilovatio nos salió a 0,20. Si hacemos una sencilla recta, obtendremos el sobrecoste que hemos tenido el precio de la luz por kilovatio. En este caso, la diferencia sale un 0,13,7691 por ejemplo. ¿Por qué he puesto estas cantidades tan largas y no lo he simplificado un poquito? Porque si miráis la página de la Junta, la página de ayuda de soporte técnico, que es coste energético, componente, ¿vale? Para que podáis ver vosotros dónde sale el cambio. Una vez que he calculado cuál es la diferencia, ese sería el sobrecoste. ¿Es a las 9:30? ¿Por qué lo tendría que multiplicar? Pues efectivamente por el número de kilovatios que he consumido en el 2022. ¿Se entiende esto? Y en principio yo tendría, ¿verdad? Obtendría en principio, un importe de 206.496 euros. Pero, y aquí también nos tenemos que ir al decreto ley, cuando se ha diseñado el incentivo se ha tenido en cuenta que parte de las facturas que pagan son reales, parte de las facturas son estimadas. Por lo tanto, lo que han establecido es coeficiente reductor, efectivamente, para la electricidad se articula el para el gas natural. Habría que aplicarle un cálculo anterior. Si le contamos 6%, la cantidad resultante que nos haga, tendríamos el importe de muchas. ¿Queda relativamente claro? ¿Vale? Evidentemente tenéis que tener los datos de facturación y los datos de consumo. Digo, no es un cálculo que hay que hacer, un cálculo que de oficio realiza el órgano gestor. ¿Vale? Pero bueno, a mí también me gustaría saber. Por fecha de consumo. Es lo que has consumido desde febrero del año 2022 a diciembre del 2022. ¿Vale? Y vuelvo un poquito hacia atrás. Es lo que he consumido siempre que soy una empresa que ejerzo mi actividad en Andalucía, siempre que mi empresa suministradora tenga un punto de suministro oficial en Andalucía, y además se hayan adherido al manifiesto de interés, es decir, que se hayan comprometido a aportar a la administración autonómica nuestros datos de factura. Y siempre correspondiente a un sector de actividad de las que están incluidas. ¿Esto qué quiere decir?
que si en mi empresa yo ejerzo varias actividades, unas responden a CENAES que no están incluidos como beneficiarios, potencialmente beneficiarios, y otros sí, solamente se van a tener en cuenta los kilovatios consumidos con respecto al sector de actividad que está incluido en él. Bien, y ahora vamos un poquito más allá. Y además, no solo que la comercializadora o suministradora esté adherida, sino que además suministre los datos. Eso es importante, porque si a pesar de estar adherida, es un pequeño perjuicio tenemos ahí, la empresa. Si a pesar de estar adherida no suministra la información a Hacienda, que a su vez la va a suministrar el órgano gestor, que es la Administración Andaluza, en este caso Empleo, no nos van a poder considerar el futuro. El órgano gestor nunca va a pedir a la empresa que aporten las facturas que no han aportado las la responsabilidad. Una prevención que tenemos en las empresas es comprobar primero que nuestra suministradora esté vida el manifiesto de adhesión y que si no se ha adherido tenemos que ponernos en contacto con ella para que se adhiera. La adhesión se va a poder hacer hasta la fecha del 3 de septiembre, cuando está la fecha de fin solicitud. Vamos a ir un poco repitiendo porque yo voy avanzando y a lo largo de mi exposición puede ser que me repita, pero bueno, sí que damos cosas un poquito más claras. Factura, como ya he dicho, que tenga nombre del solicitante. Si no tenga el nombre del solicitante, que me la repercuta, aunque las paga, no van a poder considerar beneficio de la ayuda. Correspondiente a establecimiento, evidentemente, estamos hablando de la Administración Andaluza, establecimiento productivo, empresa que estén radicados, que tengan centro de trabajo oficial de Andalucía, puntos de suministro oficiales de empresas suministradoras, también oficialmente en Andalucía. Ya he dicho que son las que van a proporcionar el dato de facturación de la administración tributaria y a su vez esta lo va a facilitar con los datos económicos al órgano gestor del intensivo y bueno, tener la prevención, como ya he dicho, de que nuestra empresa suministradora esté adherida al beneficio. Como ya he dicho, está en la página, no sé si luego la vamos a poder usar. Podemos ver que la página del sobrecoste energético está en la cuenta en las empresas que están ahí. ¿Y cuál es el importe de la ayuda? Existe un importe mínimo, existe un importe máximo. El importe mínimo son 300 euros, el importe máximo son 2 millones de euros. Hay que entender bien el importe mínimo. ¿Significa que todas las empresas o por el sobrecoste energético en el año 2022 van a recibir 300 euros? La subvención funciona como doble fin. Por la otra, siguiendo el cálculo que pusimos antes de la industria extractiva, estaríamos hablando de mi coeficiente de referencia, tendría que estar por encima de 4.125. Por otro lado, una vez que yo haga el cálculo, tenga ya el diferencial del precio medio del kilovatio del consumidor, yo multiplique por el número de kilovatios consumidos, el importe resultante tiene que ser 300 o más de 300. ¿Por qué? Porque si el importe resultante es menos de 300, el órgano gestor, en este caso la administración andaluza, lo va a considerar como no beneficiarios de la subvención. Entiendes que es un sobrecoste, efectivamente, un sobrecoste que tiene que ser asumido. Debe ser asumido por la empresa. Y por tanto,
no da derecho. ¿Entiendes? Bien. El formulario de solicitud de la ayuda que se hace a través de la oficina virtual, la ventanilla electrónica en este caso de la Consejería de Empleo, ha establecido un formulario simple, fácil, que 2 minutos se puede realizar. De hecho, es tan simple que aquí me quiero parar un poquito, porque en la simpleza muchas veces es donde cometemos errores a la hora de presentar la solicitud. ¿Vale? Antes de que abráis el formulario, voy a decir algo que va a parecer una tontería, ¿vale? Lo voy a decir antes de abrir el formulario, antes de meteros en la ventanilla, que tengáis claro cuál es el nombre de la empresa y el PIB, ¿verdad? De tontería. Pues normalmente hay muchos errores. ¿Sí? Tengo que saber la dirección de mi empresa. Tengo que saber mi actividad en CENAE, evidentemente porque lo vamos a tener que rellenar en la solicitud. Tengo que saber los datos bancarios donde quiero que me paguen. Estoy que no voy a saber ahorita. Hay muchos errores de la subvenciones. Y más cuando se utiliza el sistema robotizado. ¿Ahora? ¿Media? De alta concepto del pago de subvenciones. Entonces, que esos datos los comprobéis bien. Y ¿A las 8:30? sobre todo, tened en cuenta, supongo que los que estáis aquí habéis rellenado alguna vez ¿Lo de Valera? el catálogo de procedimientos de la Junta de Andalucía, ¿verdad? Cuando los primeros datos que tenéis que poner, evidentemente, son los datos de identificación de la empresa. Y ahí aparece que pongáis el dato del solicitante o del representante, ¿verdad? Esto es común en todas las ayudas. Y normalmente, ahí suele dar un error. Vamos a intentar aquí que el futuro no se vuelva a producir. Ahí te dicen que tú tienes que optar por solicitar la ayuda como solicitante o como representante. Cuando lo estoy haciendo como solicitante, lo voy a hacer con el capital de persona física. Si soy autónomo, está claro, con el personal del autónomo. Si soy persona jurídica, haré con el certificado digital, persona física, de representante de los. Y ahí es donde se cometen los normalmente. Es que se cliquea en representante, cuando realmente se tiene que cliquear en solicitante. ¿Para cuándo cliqueo como representante? Cuando no soy ni el solicitante persona física autónoma, ni el representante de la sociedad personal. Es cuando soy un tercero, abogado, en nombre de la sociedad y con un apoderamiento específico, que eso parece un para esto, porque es donde se suele dar el mayor. Bien, una vez que tengo estos datos, el NIF de nuestra empresa comercializadora aparece en la factura de la luz o de la natural. Y son los datos que nos va a pedir la solicitud. No nos va a pedir más datos. Tengo una duda. Si una empresa tiene dos CENAE, porque tiene dos actividades y un CENAE entra en el listado y el otro no, vas a tener que marcar el CENAE que entra y simplemente en la solicitud, porque entra en la ayuda, porque es el que te van a calcular y el que te van a echar. Yo creo no, pero pide comprobación. No, el CENAE no te lo pide. Lo que pasa es que tú tienes que saber. Pues no lo sé. No. No voy a decir que porque no he visto el formulario, pero como te está diciendo que es la preparación previa para solicitar, un poco para que veas. Supongo que a lo mejor me lo apunta el órgano gestor para que veamos con carácter previo si somos especialmente.
Porque luego te Datos personales que yo recuerde. Es un montón de cosas. Que yo recuerde, bueno, esto aquí, este tipo. Que nos van a pedir datos personales, datos de la comercializadora y la cuenta bancaria. ¿Vale? Efectivamente. Por supuesto, aparece una declaración de actividad, una declaración responsable. Hay muchas empresas que llaman, así que atención a la Junta. ¿Qué tengo que marcar? Pues todo, que cumpla los requisitos, que no incurra en una causa de incompatibilidad, que no estoy especialmente sancionado con carácter previo, quedo fuera de las ayudas por alguna posible infracción en materia laboral que haya cometido, ¿vale? Marcamos toda esa declaración de responsabilidad y firmamos la ley. Y como decía antes, solamente en el caso de que la solicitud se hiciera a través de un apoderado, que vuelva a decir, no es el representante legal, certificado digital oficial de la empresa, tendríamos que firmar un apoderamiento, que es un anexo que viene en la propia solicitud, ¿vale? El cálculo de la ayuda, como ya os he dicho, se realiza de forma automática, no tenéis que hacerlo, simplemente es para que vosotros podáis tener el control de qué es lo que os van a pagar, podáis hacer la alegación en el caso de que no se estime la cantidad del principio que vosotros tenéis calculado. Importante que el plazo de la solicitud finaliza el 30 de septiembre y que la fecha límite del pago y de resolución sería la del 31 de diciembre del 2015. Es verdad que aquellas empresas no reciban resolución impresa se van a entender que están desestimadas por silencio administrativo, ¿vale? Aunque en principio, como decía el delegado de empleo, está previsto una inversión de 125 millones de euros, es verdad que la propia norma deja entrever que pudiera ser que esos créditos, en función de la expectativa que genere este incentivo, pudieran ampliarse, en cuyo caso se publicaría. En su contrario, en el mismo sentido o en el mismo sentido, cuando el presupuesto para la subvención se agote, como estamos aquí en un sistema de concurrencia no competitiva, si se produce un número elevado que se espera de solicitudes, cuando se agote el crédito, pues, evidentemente se entenderán desestimadas por el orden de llegada y de solicitud el resto de su. Yo le estoy dando algo para el visto que sea ambiental o no. Bueno, o como decía, la Junta de Andalucía ha habilitado una página de soporte técnico de la ayuda que está bastante bien. Podéis buscar en el Google ayuda sobre contenedores. Todo lo que he dicho. Tenéis información sobre un teléfono de atención que es el 02 para este tipo de ayuda. Tenéis también un formulario importante que preguntas y sobre todo fundamental tenéis vídeo de cómo se llenar la solicitud, que ya digo que es fácil, y sobre todo un listado de preguntas o respuestas frecuentes que está bastante también bien resuelta y que puede servir de ayuda, que yo creo que la generalidad de lo que aparece ahí, pero claro, o lo que debería y que vaya. Eso fue la realidad. Con esto, digamos que yo daría por terminado la aplicación que pretendía. Si te parece, vamos a mirar si en el chat hay cuestiones. ¿Me puedo sentar ahora? Déjame a mí para que yo vaya mirando el chat. ¿Quedo bloqueando? Sí. De todas formas, vosotros tenéis alguna consulta. ¿Están aquí? Así, ¿no? Sí, no he comentado. Lo he dicho, lo he anunciado, pero no lo he comentado.
¿Qué pasa con aquellas empresas que han iniciado su actividad, por ejemplo, en enero del 2022, que no han tenido un coste de facturación en el 21? Aquellas empresas, el decreto de ley prevé valores de referencia para poder hacer la comparación. Un valor de referencia que evidentemente no apunta a datos de facturación y de balance del 2021 simplemente porque esas empresas no existen. A su vez, están llamando a algunas empresas que nos dicen, y si yo me he dado de alta en la actividad en el 2023 y ahora mismo, digamos, estoy en plena actividad, cuando sale la ayuda puedo solicitarla. Evidentemente no, porque lo que se está sufragando es el coste, el sobrecoste energético provocado por la guerra de Ucrania, pero que afecte al año, a la facturación del año 2022. ¿Vale? Las facturas son dos fundamentales, potencia y energía. La potencia es subvención. Lo que dice específicamente la norma, yo no te quiero asesorar. Lo que dice específicamente la norma es que se excluyen aquellos conceptos que no tengan nada que ver con el consumo. ¿Vale? Entonces, yo no sé si hay aquí alguien que controle más el tema de la factura, porque alguien en el mundo empresarial podéis contestar. ¿Vale? Yo me estás preguntando que se desagrega potencia por un lado. Yo creo que el consumo está reflejado. Muchos de los partidos. Una que es la potencia, realmente no es el consumo, que es la potencia de utilidad contratada, más baja. Y la parte de la energía es lo que... Pues vamos a dejarlo en consumo. Realmente es el coste de consumo. No obstante, no me lo apunto, ¿vale? Porque quiero ser taxativa, no haya ser. Y La potencia es que va a fijar por vuelo. si eso no significa coste en consumo, no tiene reflejo en el importe de la... Te diría, pero no me quiero equivocar. ¿Vale? Me quiero equivocar. Pues bien, Lali, mira, acabo de abrir el chat y la verdad es que bastantes cuestiones, ¿no? Vamos a empezar. Entiendo que los demás no se escuchaba, vamos a ver el sonido. Vale. La dirección de la empresa del desenlace. Entiendo que deben coincidir porque tener en cuenta que los datos de tanto de volumen de negocio como de consumo son los que vas a filtrar. Entonces debe coincidir el dato fiscal con la dirección de la empresa que realiza la actividad. Pues bien, también nos dice, bueno, que si existe ya alguna estimación de qué parte o porcentaje del presupuesto de esos 525 millones está ya comprometido. Ahora mismo datos no hay. Nos dicen que ya se han presentado muchas solicitudes y como ya indicaba yo un poco antes, creo que la previsión es que se van a agotar. ¿No? Ya muchas expectativas, porque además muchas veces son sobrecostadas. Incluso existe la hipotética previsión de que se puedan cumplir. Perfecto. La siguiente cuestión va en relación con la presentación telemática de la solicitud. Dicen que en el caso de ser persona jurídica, si se ha de realizar con el certificado de persona física del representante o con el certificado de la empresa. Lo mismo, aquí tenemos, por un lado, si estamos hablando de una persona autónoma, tendríamos el certificado de persona física. Si estamos hablando de una persona jurídica, ¿quién lo va a poder solicitar como solicitante? Personas que tienen certificado digital de persona física, pero como representante de la persona física. Y esa es la persona, evidentemente es una persona física, evidentemente es un certificado de persona física, pero con la cualidad de ser considerado y así se ha emitido como representante de personas. Con ese certificado es con el que habría que solicitar. ¿Vale? Con ese certificado, perdóname, es con el que luego hay que hacer alegación. Y además hay que tener también una prevención, que imaginaros que María Luisa y yo tenemos una sociedad limitada y que en el año 2021 ella era
ostentaba la representación de la empresa y tenía el certificado digital como de persona jurídica del año 2021 y en el 2022 y en la actualidad lo tengo yo, como socio de la sociedad. Pues que tengáis la precaución de solicitar la ayuda con el certificado digital actualizado. Es decir, en este caso me correspondería a mí, en nombre de la sociedad, solicitar la ayuda con el certificado. Porque, vuelvo a decir, parece una tontería lo que estoy, pero es donde se produce más errores a la hora de confeccionar la solicitud. Y luego más problemas a la hora de cobrar. Mira, en cuanto a lo que estábamos comentando antes de la dirección, nos han hecho aquí una puntualización, ¿bien? Te dicen que no siempre coincide y que la empresa puede tener diversos centros de trabajo y la cuestión es si al rellenar la solicitud, si se pone la dirección del centro de trabajo o la fiscal. Porque es habitual que no coincida. En todo caso no creo que vaya a haber ningún problema, pero si se trata de una dirección en Andalucía, significa que si no pongo la dirección fiscal, pongo la dirección del centro de trabajo, es un motivo de exclusión de incentivo, no. No, pero tener en cuenta, verdad que la Junta de Andalucía está vendiendo las bondades, es verdad que las tiene, del sistema robotizado. Y es verdad que las tiene porque permite una agilidad que las personas no vamos a competir con las máquinas. Pero es verdad que las máquinas me van a permitir, las máquinas también son un poco unas cajas tontas, que en cuanto ven una mínima incongruencia entre los datos facilitados, en este caso por Hacienda al órgano gestor, y que la propia máquina determine que el domicilio no coincide, podría plantear. Entonces, sí, en el DAT, el de la dirección, que tiene Hacienda, sí, con el domicilio replicado en Andalucía, yo pondría de acuerdo. Perfecto, pues vamos a la siguiente cuestión, que da un poquito. ¿Qué ocurre si la empresa suministradora en el periodo de referencia, estamos hablando de cuando se puede pedir la subvención, es diferente a la que hay durante el periodo subvencionado? Es decir, si la empresa que tienen ahora es diferente a la del año pasado. No tienen ningún problema, porque el cálculo se va a hacer sobre los datos de facturación que se tuvieron en el año, en este caso el 2022. Tuve otra compañía suministradora, esa compañía suministradora está adherida y tiene un punto de suministro que tiene en Andalucía, no va a tener problemas en eso, aunque ahora mismo tenga otra suministro. La siguiente cuestión, nos comentaste al principio de la ponencia, te dice que si hay requisitos económicos por parte de empresas autónomas para invertir en eso. ¿Qué requisito económico? Sí, ya hemos dicho. Repetimos, para que se considere especialmente vulnerable, se va a hacer un cálculo de, por un lado, el consumo, el coste, el consumo energético, y por otro lado, el nivel de factura. Y eso, multiplicado por 100, nos va a dar un valor referencial. Entonces, efectivamente, en función de estos dos parámetros, habrá empresas que, aunque tengan su CNI, no se van a poder considerar. La siguiente cuestión dice, para ver si puedes optar a la ayuda, solo se tiene en cuenta el coste de la electricidad en 2022, o si se tiene también que indicar el coste del gas. ¿En ese cálculo se toma como referencia el periodo facturado o la fecha de la factura? Digo, aquí se junto. Sí, vamos a yo os he dicho en todo momento que estaba hablando de electricidad, perdón por si no me he expresado bien, tenemos que hacer el mismo cálculo que yo he hecho de la electricidad con el gas natural y los humanos, ¿vale? Se tienen en cuenta los dos. El coste tanto de energía en electricidad como gas natural que se va a tener en cuenta es el que se ocasionó en febrero, desde febrero del 22 hasta el 31 de diciembre del 22. Y la tercera cosa que no recuerdo, que han preguntado, y creo que lo conté, que se toma como referencia el periodo facturado o la fecha de la factura. el periodo facturado. ¿Vale? Bien.
Mira, Supongo que han contemplado febrero, no el año completo, ya han contemplado febrero, diciembre del 22 y la guerra se declaró oficialmente en febrero. yo tengo una duda. El sobrecoste que ha venido en la factura por el Real Decreto de toque de gama, ¿eso también sería subvencional? ¿Entraría en el importe de los cálculos? Lo que aparezca en tu factura como coste, si ese sobrecoste, igual me estoy haciendo preguntas que me ya te lo dejarte para no controlo bien lo que es la factura. Si ya, porque el tope de gas no lo controlo, te voy a decir que lo controlo, pero si es algo que ya, digamos, te han sufragado de alguna manera, no. Toma estrictamente lo que has pagado por consumo, ¿vale? Pero Lo que te han tomado y te han reflejado en la factura, pues no lo puedes tener en cuenta. Y vuelvo a decir que no son cálculos que tengamos que hacer nosotros, ¿vale? Que estos cálculos los hace el órgano gestor de oficios. Ni siquiera nos vamos a equivocar de qué importe le tenemos que dar. Es que no tenemos que dar ningún importe, ¿vale? Nosotros no tenemos que aportar la factura, no tenemos que hacer ningún cálculo en la solicitud. Esto lo va a hacer Refin, ¿vale? Entonces, siento mucho, Ana. Y a todos los demás. Controlo bien cómo se confecciona la factura. normal. ¿Vale? Sí controlo lo que dice el BOJA. Y el BOJA dice que se va a tener en cuenta estrictamente todo lo que apunte a consumo. ¿Vale? Y a gasto energético. No lo que apunte a otros conceptos que aparecen en la factura. Pues muy bien. Venga, las siguientes que vienen son de OTA, ¿eh, Lali? Sí, pues, pero puede contestar. En relación con la compatibilidad con otras ayudas, ¿es compatible con la ayuda dada a las empresas gasinteristas a la luz del artículo 3 del Real 6/2022? Vamos a ver. Para eso tendría yo que saber en qué consisten las otras subvenciones. No es más clara. Es compatible con cualquier otra ayuda que reciba la empresa derivada de organismos públicos, ¿vale? Salvo aquellas que coincidan en sufragar efectivamente el coste energético. Si ya hemos tenido que aportar la factura para otra subvención y ese gasto se ha contemplado, no me van ahora a sufragar nuevamente el gasto. ¿Vale? Muy buena. Es lo que dice el BOE. Creo que esto se entiende bien. Ante la duda, que es compatible, ¿vale? Y a dejar a la administración, en este caso el órgano gestor, que determine si las ayudas recibidas son incompatibles, ¿vale? Ante la duda. Perdón, ¿puedo intervenir un momento? ¿Puedo intervenir un momento? Sí. Hola. Sí, muy buena. Mire, soy Miguel Será. Hola, te escuchamos regular, ¿eh? Voy a ver si lo soluciono. Estamos entrecortados. Sí, le decía, ¿me oye ahora mejor? Sí, mire, soy Miguel Segura de Cotton South. Yo he hecho la pregunta en relación con la compatibilidad con las ayudas del Real Decreto 6 de 2022, con el artículo 3. La cuestión es que efectivamente esas ayudas iban dedicadas a las empresas gasintensivas, pero el concepto subvencionable era diferente, porque se subvencionaba, se daban una ayuda en función del número de personas que tuviese dada de alta y en función del CENAE que tuviese. Y para cada CENAE y número de personas había una ayuda determinada. Entonces, aunque claro que es compatible. Es compatible. Está claro que son ayudas compatibles, porque no se ha sufragado nuevamente, repito, el gasto energético de la unidad natural. Vale, pues muchísimas gracias. No sé si era Miguel, me ha dicho. Sí, Miguel. Muchas gracias. A ti.
Bueno, pues continuamos. En el caso que durante el año de referencia 2021 se haya realizado una actividad como trabajador autónomo, pero en el 2022 este mismo autónomo se haya constituido en sociedad, tendría que puede solicitar la ayuda, sería la primera cuestión. Y la segunda es si la tendría que pedir como a nombre de la sociedad. Evidentemente, como está de alta, es actual, la empresa está de alta como sociedad, ¿quién puede ser posible beneficiario del incentivo en la sociedad? ¿Vale? ¿Qué pasa? Que la comparativa nunca se va a hacer con los datos de facturación del 2021 porque entonces esa empresa no existía como persona jurídica. Aunque es la misma persona como persona física, pero se considera distinta empresa, con lo cual a fecha actual podría solicitar como persona jurídica que la comparativa con respecto al 2021 no se haría sobre los datos de facturación tenido como autónomo, sino sobre los datos sobre el valor referencial que está contemplado en el decreto ley 6/2021. Sí. La última cuestión que tenemos aquí, ya con esto cerramos, es porque nos han tirado la respuesta con lo siguiente. Dice exactamente, el ratio de empresa especialmente afectada se calcula solo con la electricidad o con la suma de la electricidad y el gas. Porque en el anexo, disculpe, llevo toda la razón, en el anexo solamente se da de electricidad. Se hace con los dos. Se hace con los dos. Independiente. Con los dos porque lo que se está sufragando es el coste también energético de gas, entonces no tendría sentido. La comparativa con separado. Por independiente, Pues ¿verdad? ayuda diferente. De hecho, cuando yo he puesto el cálculo del incentivo, he puesto solamente la referencia a la electricidad, pero también se hace sobre el gas. No obstante, como estamos en familia y a mí me gusta, ante las dudas, vamos al BOJA. Estoy viendo la fórmula. Qué silencio. No hay problema, tenemos que ver bien las cosas. Que me he traído el subrayado. ¿Desde casa quiere decir algo? No se me conecta. ¿Te sirve? En su caso, Es que Que sabes también que incluso no se oye bien. Se oye muy mal, están como... y voy a hacer. Tiene premio la pregunta, ¿vale? Y os voy a decir por qué he dudado. Porque por un lado, se dice se considera especialmente afectado por el incremento de los costes energéticos y allí incluye a los dos. Sin embargo, la letra luego dice, cuando se hace el cálculo de importe de facturación anual en electricidad, digo que está muy bien apuntado, lo ha hecho con respecto a su cifra de negocio, el mismo ejercicio que propone en la agencia estatal. Yo, a riesgo de que me riñan mi jefe, pienso que aquí hay unos. En el anexo 1 habla de electricidad. Yo pienso que aquí hay un lazo. Porque el coste energético, si se sobreentiende y se superan los dos, entiendo que para el cálculo de ser especialmente protegido, vuelvo a decir, a riesgo
Pero no me gusta quedar bien, ¿vale? No me gusta quedar bien por quedar bien. Esto lo vamos a mirar bien. Los mínimos son por independiente, o que decíais que si a partir de 300 euros, entonces si el cálculo se hace independiente, no es lo que se hace. No, ahí en ese caso el coste se sumaría. Sobrecosto se sumaría. Vale. Daría. Sí, muy buena. Soy ¿Vale? perdón, soy otra vez Miguel Segura de Cotton South. Sí. Yo creo que solamente se tiene en cuenta la electricidad, el consumo de electricidad, para ver si eres una empresa especialmente afectada. De hecho, en el anexo 1, de hecho, en el anexo 1 solamente hay un ratio de la electricidad y no existe ni está publicado en el BOJA ningún ratio en relación con el consumo de gas. La cuestión, desde mi punto de vista, es que la determinación si está especialmente afectado o no se hace en función del consumo de electricidad y la subvención abarca a la electricidad y al consumo de gas. Pero la determinación si está especialmente afectada es solamente en función del consumo de electricidad. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Cuando agradecí esta mañana la intervención, siempre digo gracias por porque el reunirnos supone un aprovechamiento mutuo, un intercambio de experiencias, de formación, y porque yo pretendo, por un lado, transmitir mi conocimiento y por otro lado, agradezco y aprovecho el que yo me formo también. Acabáis de hacer una pregunta que me ha generado la duda, que me ha hecho también afianzar un concepto que no lo tenía. ¿Vale? Así que agradezco mucho. No obstante, yo soy así un poco, que me gusta insistir, voy a ver bien en esto. Estaremos en contacto por si hay alguna novedad, pero efectivamente, como dice Miguel, como decía alguna de las empresas, solamente se ha referenciado al consumo de esto. Y fíjate tú que en el Me caso, cuesta entenderlo, pero alguna... en el caso de Curro, Dali dice, en mi caso tenemos un ratio de 1,53. En electricidad no llego, en gas casi, pero con la suma de ambos sí. Entiendo que no. Pues sería que no, según este cálculo sería que no. Por eso entiendo, muy buena la pregunta y por eso este tema lo voy a ver. Porque normalmente detrás de esto o hay una justificación que cuando nos la da es verdad que es algo en que a lo mejor en este caso lo hemos visto, no hemos creído, ¿vale? Y en otros casos puede ser, Entiendo que sabéis que existe, en el caso sí, todo el mundo va a tener, pero el gas a lo mejor sí, ¿no? Porque todo el mundo tiene. Cuando todo el mundo la tiene. Y con el criterio de la electricidad, pues ya. digamos porque es más universal el gasto por la electricidad. Por eso lo voy a mirar, pero bueno, parece ser que pudiera ser también un error de calidad en el texto. Esta pregunta, de todas maneras, ni siquiera se ha hecho en las preguntas frecuentes. Ya digo, yo me comprometo a verla bien, que se incorpore la paz de la mente. Pues muy bien, pues ya hemos terminado con todas las cuestiones que había en el chat. Entiendo que las dudas que había aquí en la sala pues se han respondido también, si no así me lo decís. Y sí, pues entonces a clase. Parece que ha llegado el momento de, bueno, darte las gracias, lo hemos hecho por activa y por pasiva, pero nunca está de más por muchas veces que se diga, volverlo a repetir. Estoy mirando la hora, hemos sido bastante puntuales con lo que teníamos de inicio y ahora todo el mundo podemos ahora continuar con nuestras celebraciones de hoy. Y mira, te dice gracias por tu empuje. Después dicho esto, felices vacaciones a todos. Entiendo que muchos los que no están han hecho una parte. Y sin duda por lo que a la parte de la federación puede ser empresario le corresponde, bueno, pues ya volveremos para el mes de septiembre. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. María Luisa, el servicio de atención a empresas está de forma permanente disponible no solo para la intervención de jornada, sino para todas las dudas, soporte técnico, soporte legal,
podamos facilitar. El servicio que forma parte del Servicio Andaluz de Empleo y, por supuesto, continuar en esta andadura, pero a la mejor. Pues seguro que vamos a colaborar muchísimo. Gracias.